¿En qué año exactamente fue escrito El Lazarillo de Tormes? Hasta la fecha no se sabe exactamente en qué año fue escrito. Se estima que tal vez haya sido entre 1540 y 1550. No se ha encontrado hasta ahora el manuscrito original. ¿Cuántos manuscritos se conocen hasta hoy? Hasta hoy se conocen 4 ediciones: la de Medina del Campo, de Alcalá de Henares, la de Antuerpia y la de Burgos, todas de 1554. Los críticos dicen que es posible que antes de esa fecha hubo una o dos ediciones anteriores. Otra particularidad está en que es posible que el original no haya sido dividido por tratados o capítulos, sino que se dice que estas divisiones y sus títulos respectivos fueron hechos por los editores. Es decir, el autor no hizo tal división. De este modo, se percibe que la división fragmentó una narrativa que tenía una clara unidad estructural. Y hasta el día de hoy no se sabe con seguridad quién es el autor del libro. ¿Por qué es tan importante este libro? ¿Qué novedades trae con respecto a otras producciones? Es una obra que inaugura la escritura en primera persona. Es como cuando alguien responde una carta. Eso lo notamos al inicio en el prólogo, cuando emplea "suplico a vuestra merced". Este tratamiento, que implica que alguien a quien se le dirige la carta es de condición social superior. Antes el narrador era en tercera persona y contaba la vida de héroes, dioses, reyes, etc. Con El Lazarillo, por primera vez en la historia de la literatura universal occidental, el narrador cuenta sus propias aventuras, es decir, comparte su punto de vista. Y por eso se dice que intenta manipular al lector. Inclusive parece, por el trato familiar que usa el narrador, que quiere traer al lector para su lado. Por eso, los investigadores dicen que con esta obra se crea el lector moderno, porque exige que el lector decida si lo que se cuenta es verosímil o no. En la obra hay muchas situaciones en que se expone la hipocresía de la sociedad, y el Lazarillo está implicado en estas situaciones de alguna manera. La narrativa es cómica, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Los críticos afirman que esta obra es representativa del Renacimiento, ya que vimos que la narrativa trata de una persona contando su vida. De esta forma ya se muestra el individualismo moderno, es decir, el ser humano es el centro de las preocupaciones. Además, está mezclado con la risa carnavalesca medieval, pues la finalidad del narrador de la obra es entretener y reírse de sí mismo, contando sin preocuparse del qué dirán todas las astucias del Lazarillo. La narrativa es realista porque muestra cómo se comporta la sociedad en ese contexto de manera cruel y cruda. Ideológicamente, de ese modo, se dice que trae rasgos de las mixtas, es decir, el universo que trae es expuesto de manera que algunos pueden entender como denuncia. Pero al final vemos que, a diferencia de otros héroes, el Lazarillo no tiene las características de un héroe. Él mismo es un antihéroe, que al final veremos cuenta descaradamente su situación y no se importa. Si fuera moralista, el narrador intentaría mostrarnos su realidad maquillada para convencernos que él es bueno. Pero el Lazarillo no se importa, nos cuenta todo con lujo de detalles. Por detrás de ese punto de vista del protagonista narrador, el lector puede descifrar el juego ambiguo y maquiavélico del protagonista narrador. Lazarillo consigue escapar al servilismo feudal, prefiriendo usar las apariencias como medio de ascensión social. Si estudiamos la literatura universal, vemos otras narrativas realistas como el Canterbury Tales de Geoffrey Chaucer y el Decamerón de Boccaccio, de los siglos XIV y XV.
con narradores en tercera persona. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo entre 1540 y 1554? ¿En qué época fue escrito el Lazarillo de Tormes? Estos son los últimos años bajo la corona del rey Carlos I de España. Después del descubrimiento de América, los reyes se dedican a gastar el dinero en lujos y guerras religiosas, pues el gobierno español se declara defensor del catolicismo. La sociedad española no conseguía avanzar como nación, ya que la nobleza se había acostumbrado a su modo de vida de lujos y no quería adaptarse a la nueva forma de vida moderna, como a la industrialización, que sí avanzó en lugares como Inglaterra, por ejemplo. Con las riquezas de las colonias americanas, España no se importó por su atraso industrial y agrícola. Inflamaron su fama de imperio conquistador y rico, pero la población peninsular estaba totalmente desprotegida. Observamos una España decadente, enferma por sus malos hábitos, por no reaccionar e intentar cambiar los modos de producción. Era más fácil recibir las riquezas de América y concentrarse en extraer más, y luego gastarlas sin medir. Después de la expulsión de los judíos y árabes, llegó una fuerte crisis económica a España, ya desde la época de los reyes católicos. La limpieza étnica que se hizo en la península creó otro problema en la sociedad. Antes de la unificación religiosa en la península, la libertad de credos y culturas era parte de la sociedad. Después de la toma de Granada, se pasó a perseguir a quien no fuera católico. Así, se llamó cristiano viejo a quien conseguía demostrar que no se había convertido recientemente al catolicismo, y cristiano nuevo a los españoles de otros credos que decidieron cambiar su religión para permanecer en el territorio. Las ocupaciones económicas que antes eran de judíos y árabes pasaron a ser mal vistas. El noble español buscaba el prestigio, pero despreciaba las actividades mecánicas y comerciales. Mientras tanto, el campesino continúa en el campo, negándose a mejorar las técnicas y plantando cosechas de forma rudimental. Se entiende que las virtudes españolas pasaron a considerar no tener pasión por el trabajo, no tener sentido del cálculo, no tener el hábito del ahorro, no tener espíritu lucrativo, es decir, ser avaro. Como resultado, en España no nace el pensamiento burgués. De esta forma, para sobrevivir, el más pobre debe permanecer honrado sin trabajar para ser considerado cristiano viejo. Es así que se crean los pícaros en España. Los muy pobres comienzan a robar y engañar, forzando las apariencias de un buen ciudadano y cristiano viejo. Y es en España el único lugar donde se encuentra esta clase social.